Puerperio fisiológico y lactancia. Puerperio fisiológico. La norma oficial mexicana 007-SSA2 del 2016 define al puerperio normal como el periodo que sigue a la expulsión del producto de la concepción, en el cual van a ocurrir una serie de regresión de los cambios que ocurrieron durante la gestación, tanto anatómicos como fisiológicos, y este va a tener una duración de 6 semanas o 42 días. Algunas otras revisiones, como el libro de Williams de Obstetricia en su 23ª edición, menciona que es un periodo impreciso en el cual va a comprender un lapso de 4 a 6 semanas. Y menciona también que van a ocurrir una serie de cambios anatómicos, fisiológicos y clínicos. La norma oficial mexicana lo divide en 3 periodos: el puerperio inmediato, el cual va a comprender las primeras 24 horas posteriores al parto; el puerperio inmediato, que va a abarcar desde el segundo día hasta la primera semana posteriores al parto; y el puerperio tardío, que va a abarcar posterior a la primera semana y hasta los 42 días o 6 semanas después del parto. Como mencionábamos, ocurren una serie de cambios anatomofisiológicos respecto a la mujer gestante, entre ellos cambios en la vagina e introito. Importante recordar que durante el trabajo de parto, el cuello cervical y la vagina forman un canal, propiamente dicho, canal de parto, ¿sí? Y las paredes vaginales van a decrecer en forma gradual posteriores al parto o a la expulsión del producto, en el cual van a tener una regresión total a la tercera semana, donde van a tener de nueva cuenta la aparición de las arrugas de las paredes vaginales. En cuanto al introito y el himen, vamos a encontrar una serie de prominencias, lo que va a corresponder posteriormente a las carúnculas mirtiformes, que son unas prominencias de cicatrización posteriores al traumatismo que ocurre durante el trabajo de parto. Cambios también a nivel del útero. Dentro de los más importantes encontramos la disminución en el calibre de los vasos sanguíneos. Recordar que durante la gestación los vasos sanguíneos aumentan en número y en calibre, y al final la gestación ocurre una obliteración con resorción gradual y sustitución de los mismos por algunos vasos más pequeños. En ocasiones llegan a quedar vestigios de alguno de los vasos sanguíneos de mayor calibre. Cambios cervicales, en donde encontramos que durante la primera semana el orificio cervical externo se encuentra adicente a 2 dedos y se va a cerrar hacia el término de la primera semana. El cuello uterino va a aumentar de espesor hasta alcanzar de nueva cuenta la longitud cervical normal. Uno de los cambios que más tardíamente se presentan es la involución del segmento uterino, el cual al finalizar el puerperio se va a convertir en líquido, el cual va a ser difícil de identificar debido a que se encuentra entre el cuello cervical y el cuerpo uterino. Importante clínicamente recordar que ocurre una remodelación del epitelio cervical en el 50% de las pacientes. Esto tiene importancia clínica debido a que se encontró en 1998 en un estudio que realizó el doctor Eidhut que el 50% de las pacientes con una displasia de alto grado encontrada antes del evento obstétrico tenían una regresión al finalizar el mismo. Como sabemos, la involución uterina ocurre inmediatamente posterior a la expulsión de la placenta, ¿sí? Esta involución uterina va a ir aumentando conforme vaya transcurriendo el puerperio, hasta alcanzar en las paredes anterior y posterior una longitud de 4 a 5 centímetros. Igualmente irá cambiando en cuanto a su peso. En el puerperio inmediato va a tener un peso de 1 kilogramo, en el puerperio inmediato va a alcanzar un peso de 500 gramos y en el puerperio tardío puede alcanzar un peso de 300 gramos. Posterior a la cuarta semana va a alcanzar el peso anterior a la gestación o menor a 100 gramos. Como dato, recordar también la coloración que se puede observar en una mujer gestante y en una mujer puérpera. Recordar que por los vasos sanguíneos, el aumento en el calibre y el número de los mismos, la coloración uterina se va a tornar
rosácea, rojiza durante la gestación. Al término de la misma y por la involución uterina se puede tornar un poco rojo oscuro, inclusive violáceo. Como sabemos, en el puerperio se van a presentar un tipo de dolor cólico abdominal que se va a conocer como incómodo. Reconocer que se va a presentar de diferente forma en la mujer primípara y en la mujer multípara. En la mujer primípara se va a presentar en forma tónica sostenida y en la mujer multípara se va a presentar en intervalos que se van a parecer mucho a las contracciones uterinas, no de la misma intensidad y no con la misma referencia. Conocer la coloración de los loquios en el transcurso del puerperio es muy importante, debido a que al inicio se van a presentar como rojo brillante, ¿sí? Y se van a ir tornando rojo oscuro conforme vaya transcurriendo el periodo del puerperio inmediato, hasta tornarse completamente ceroso, lo que se va a reconocer al inicio como lochia rubra y al finalizar, en cuanto a los loquios cerosos, como lochia cerosa. Como mencionábamos, ocurre una regeneración endometrial al momento de la involución uterina, en la cual la decidua va a formar dos capas, de las cuales la más externa, la primera se va a desprender en forma de loquios y la segunda va a formar el nuevo endometrio, el cual va a tener un restablecimiento total hacia el día 16. Importante conocer los términos de subinvolución uterina e involución del sitio de implantación placentaria. El primero, en cuanto a la subinvolución uterina, es importante reconocer que puede ser provocado por dos causas. La primera, la retención de restos placentarios y la segunda por una infección endometrial. Y recordar también que la involución del sitio de inserción placentaria va a ser lo último que va a ocurrir en cuanto a la involución uterina y que estas dos nos van a poder provocar una hemorragia puerperal tardía, la cual pues debemos de saber identificar. Podemos tratarlo con ergonovina o metilergonovina en cuanto a la involución del sitio de implantación placentaria tardía o a la subinvolución por restos placentarios. Y en cuanto a la subinvolución por una infección endometrial, podemos tratarla con antimicrobianos. Es de suma importancia dar seguimiento a nuestras pacientes puérperas. Importante recordar que el trabajo de parto y el parto propiamente dicho es un evento traumatizante y que algunas de nuestras pacientes pueden llegar a quedar con secuelas, entre las cuales podemos encontrar alteraciones en la vía urinaria y alteraciones en el piso pélvico. Recordar que durante la gestación el aumento en la distensión vesical, así como el aumento en el volumen residual, pueden provocar infecciones de vías urinarias de difícil manejo. Aumentan la incidencia de las mismas, ¿sí? Y en cuanto al piso pélvico, es importante recordar que en ocasiones ocurre un descenso de los órganos internos, lo que nos puede llegar a provocar incontinencia. El peritoneo y la pared abdominal se van a encontrar blandos y flácidos. Esto debido a que la distensión del útero va a provocar una ruptura de las fibras de los ligamentos, principalmente del ligamento ancho y de los ligamentos redondos, y que estos al finalizar la gestación van a tardar varias semanas en regenerarse. El ejercicio es una medida muy práctica para tener una regresión más pronta. Importante también recordar los cambios que ocurren en la sangre, que durante el trabajo de parto y al inicio del puerperio podemos encontrar una leucocitosis marcada, a expensas de granulocitos, acompañada también de linfopenia y eosinopenia. Al final de la gestación ocurre una pérdida ponderal, propiamente por el vaciamiento de la placenta y del producto,
ocurre una pérdida instantánea de 5 a 6 kilogramos posparto, 2 a 3 kilogramos posteriores por la diuresis que se va a tener posteriores en el puerperio, y se va a alcanzar el peso anterior al embarazo a los 6 meses. Es importante conocer que la mayoría de las pacientes quedan con un excedente de casi 1,5 kilos posteriores a la resolución de su embarazo. Para el manejo de la mujer puérpera, la norma oficial mexicana nos da una serie de pasos que debemos de seguir, como es, en caso de episiotomía, revisar la episiografía ante la posibilidad de una probable hemorragia o un hematoma dentro de la primera hora postparto. La toma de signos vitales, principalmente frecuencia cardíaca y presión arterial, cada 15 minutos durante la primera hora, cada 30 minutos durante la segunda hora y posterior a esta cada 4 a 8 horas. Y se recomienda también iniciar la lactancia materna a los 30 minutos de el parto. Dar a conocer a los padres, a los nuevos padres, signos y síntomas que pueden ocurrir tanto en la madre como en el producto, para que acudan a urgencias en caso de presentar alguno de ellos. Se recomienda el egreso a las 24 horas posteriores al parto en caso de que no haya ninguna contraindicación. Importante recordar que en las madres RH negativas se debe de colocar la inmunoglobulina anti-D antes de las 72 horas postparto y dar consejería en cuanto a la técnica adecuada de la lactancia materna. En el puerperio tardío se recomienda también como mínimo tener 2 consultas, la primera a la semana y la segunda a los 28 días postparto. Pero se puede recomendar también indicar consultas a los 7, a los 14 y a los 28 días. Un total de 3 consultas para la revisión del binomio. Y en estas dar información del neonato acerca del tamiz neonatal, acerca de la vacunación que se debe implementar, reforzar la técnica adecuada de la lactancia materna exclusiva, así como de los eventos fisiológicos que pueden llegar a ocurrir en el neonato. Lactancia. La norma oficial mexicana define la lactancia materna exclusiva como la proporcionada a la persona recién nacida con leche humana sin la adición de otros líquidos o alimentos. Importante aquí recordar que no se debe de implementar ningún otro tipo de alimento que no sea leche durante los primeros 6 meses de vida del producto. Reconocer también la transición que va a ocurrir en cuanto a la composición y las características macroscópicas de la leche materna. La primera que van a ser los calostros, que se va a excretar durante los primeros días y hasta el quinto día posparto, el cual se va a componer de minerales, proteínas, globulinas, inmunoglobulina A, que va a dar un gran número de inmunidad al producto, complemento, macrófagos, linfocitos, lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocimas. Y la leche propiamente dicha posterior a la primera semana del parto se va a componer de grasas, proteínas, vitaminas, interleucina C, prolactina y factor de crecimiento epidérmico. Y que va a ocurrir una transición entre las mismas, entre el quinto día y la primera semana postparto. Recordar también la endocrinología de la lactancia materna. Es importante mencionar que la progesterona, los estrógenos y el lactógeno placentario tienen un papel fundamental. Recordar que estos están aumentados durante la gestación y al término de la misma ocurre un descenso brusco, lo que va a provocar que se finalice el efecto inhibitorio que se tiene sobre la lactoalbúmina alfa, y este va a provocar un aumento en la secreción de lactosa sintasa y aumento en la secreción. Es también importante recordar la importancia que tiene la prolactina en cuanto a la lactancia materna y conocer también que un efecto desafortunado en alguna de nuestras pacientes
En cuanto a alguna hemorragia obstétrica, van a cursar en ocasiones con necrosis hipoficiaria, lo que nos va a provocar algo conocido como síndrome de Schieffer, y que en estas pacientes se va a imposibilitar por completo la lactancia materna. Conocer también la técnica adecuada de la lactancia materna exclusiva, en la cual existen diferentes tipos de posición para el producto y la madre, como la posición clásica, la posición de caballito, la posición en reversa, la posición en canasto, la posición en canasto para gemelos y la posición acostada. Esto lo vamos a mencionar en la clase, así como la técnica adecuada de la extracción manual de leche, lactancia y puerperio fisiológico.